Iñaki Gabilondo, bienvenido al Purgatorio, ¿cómo estás? Hola, Mateo, muy bien. Bien, cansado también, me imagino. No, no te creas, estoy mucho más en forma de lo que esperaba, no me canso mucho, ¿no? Te traigo una sorpresa, ya te venía diciendo cuando bajábamos aquí al estudio. Una sorpresa de unos cuantos años, es una cosa que ya no se lleva. ¿Te suena de algo esto? Vagamente, pero sí me suena, aquí con fotos dentro y todo. Caramba. Esa foto es de los años 90, del hoy por hoy de entonces. Y lo que tienes en tus manos es el libro de estilo de la SER del año 88. Llevabas ya, o sea, era tu vuelta, si no me equivoco, 2 años. Habíamos empezado hoy por hoy 2 años y medio antes, sí. Sí. Ah, pues mira, sí es una sorpresa. El y libro la foto luego la tengo que ver con calma. Sí. Bueno, la foto yo creo que reconocerás algunas de las... perfectamente. Algunas de las personas que tú conoces muy bien. Mi padre está por ahí que tendría pues, un poquito más de miedo, aquí con una cara de chaval. Pues este libro sí, es el proyecto de normas de estilo de la cadena SER del año 1988. Ayer buscando en los cajones olvidados de mi padre lo encontré. Y luego leyéndolo, vi una de las normas de estilo que me hizo mucha gracia, que quiero sacar aquí. Los rumores no son noticia. Claro, esto en el año 1988 era lo natural. A día de hoy vemos que esto no tiene ningún... Sí, bueno, los rumores no eran noticia. Es un clásico del periodismo, quiero decir, eso lo incorporaba este texto, por lo que veo, pero era una especie de teoría universal, aceptada sin duda por parte de nadie, ¿no? Bueno, luego esto se ha descacharrado mucho, ¿no? Se ha descacharado mucho. Desde luego, con la llegada de Internet, sobre todo, al abrirse de forma absoluta a todo el mundo, lo pasado, lo presente, todo, pues se ha producido un asalto de todo lo que puede el mundo hacer o decir. Y entonces ya se incluyen ahí los hechos ciertos, los hechos no ciertos, los falsos, los rumores, etcétera, sí. Pero sigue siendo verdad eso. De este librillo a día de hoy, que han pasado casi 40 años, ¿cómo ha cambiado la cadena SER? Bueno, y cómo ha cambiado España, y cómo ha cambiado el mundo, y cómo he cambiado yo, y cómo ha cambiado... Bueno, ha cambiado mucho, pero como en paralelo al resto de los cambios. No ha cambiado más que lo que ha cambiado España, no ha cambiado más que lo que ha cambiado la COPE, no ha cambiado más que lo que ha cambiado el mundo. No tiene nada que ver, es que de este día a hoy el mundo es otro completamente diferente, absolutamente diferente en todos los sentidos. Ni la política es como era, ni nada es como era, ni la manera de vestir, ni la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de moverse, todo es completamente diferente, ¿no? Bueno, una de las metáforas que saco de este librillo, no creo que a día de hoy en un medio de comunicación se dé un manual de proyecto de normas de estilo. Yo creo que... Sí, bueno, formaba parte... Se había incorporado hacía no mucho la cadena SER a Prisa, porque yo estaba en la cadena SER mucho antes de que llegara Prisa. Para mucha gente, yo empecé a comer cuando llegó Prisa, pero yo había dirigido ya 2 emisores, tenía 2 premios Ondas, pero un año antes aproximadamente se había incorporado la Prisa a la cadena SER. Y Prisa sí venía con esa mentalidad muy de periódico, en la cual ya había más costumbre y tradición de elaborar libros de estilo, ¿no? En las radios ninguna lo hacía nunca. Los periódicos sí lo solían hacer, aquí, fuera de aquí. Y cuando ya la cadena SER se incorporó a Prisa, pues, en fin, entró también esto del libro de estilo, ¿no? ¿Te ha sorprendido la salida de Barceló? Sí, claro, me ha sorprendido bastante. Lo que pasa es que necesito conocer más detalles de lo que ha ocurrido exactamente, ¿no? Porque no tengo una información muy fresca, hace tiempo que no estoy allí y no vivo dentro. Nunca he sido muy amigo de los cotilleos y sobre todo de los cotilleos que no tienen en este momento sustentación. Oigo todo lo que se ha dicho y lo que se deja de decir, pero no he hablado con ella, no he hablado con Sastre, no he hablado con el director general de la SER. Por tanto, no sé muy bien qué tipo de litigio ha habido de verdad, no tengo ni idea, ¿no? ¿Tú siempre has respetado la línea editorial al hacer tu trabajo? No conozco a ningún periodista que haya podido estar en contra de la línea editorial de su medio mucho tiempo. ¿Conoces a algún editorial del ABC en contra de la línea editorial del ABC? Al que conozco la han echado, me imagino. Es que es imposible. No es que lo han echado, es que no. Tú convives en un marco. Un medio de comunicación es un proyecto intelectual que tiene unas determinadas coordenadas, ¿no? Que quiere contar la actualidad,
desde la perspectiva de una mirada monárquica, una mirada republicana, una mirada conservadora, una mirada progresista, una mirada más joven, más vieja, etc. Y esa mirada marca el cuadro, y ahí se juega. Los que juegan en ese ámbito están en cierto sentido encajando en el asunto, porque si no encajaran de una manera clara o estuvieran permanentemente chirriando, no estarían. Es decir, un proabortista activo, enemigo del Papa, pues es difícil que pudiera estar mucho tiempo en la COPE, por ejemplo, o un republicano radical estaría en apuros y así todo, ¿no? Pero no es nada extraño. Cuando hay colisiones serias, si hay muy serias, hay una herramienta legal que te existe, ¿no? La cláusula de conciencia. Y en otros casos lo que se suele dar normalmente es una cierta naturalidad en el encaje de uno dentro del medio de comunicación en el que trabaja. Si está encajando mal o si no está encajando en absoluto, no suelen durar esas cosas, ni aquí, ni nunca, en ningún sitio. Pero no sé exactamente si es el caso de Ángels, porque te repito, no sé exactamente qué ha pasado, no lo sé. ¿Crees que tenemos más libertad ahora que antes? ¿Cuándo es antes? No me estoy yendo muy lejos, me refiero a los primeros años de la construcción. No he visto que la tengamos menos, No he visto que la tengamos menos, no. Yo creo que no. Lo que pasa es que ha cambiado por completo todo. Ahora, la presión que ejerce sobre los medios, las redes sociales, la tensión circundante, etcétera, es completamente nueva, ¿no? No se puede establecer una comparación con el tiempo anterior. Estás tú como muy empeñado en saber si hay una especie de directriz que se acata de rodillas. Es que no suelen ser así las relaciones de la gente que trabaja en un medio con su medio. No es así. No te están pasando todas las mañanas por delante para que hagas el juramento en fin, rodilla en tierra. No, normalmente son atmósferas en las que uno está. Entonces, en esta atmósfera de libertad, pues yo creo que se trabaja. La gente que trabaja en la SER trabaja con libertad. En esta casa me imagino que también trabajará con libertad. Y luego habrá experiencias que cada cual tendrá las que tenga, ¿no? Yo siempre he trabajado con muchísima libertad. Has mencionado las redes sociales. Si tú fueras joven empezando ahora en los medios de comunicación, ¿tendrías redes sociales? ¿Cómo tendría? Sí, yo tengo. Hay que vivir en las redes sociales. Las redes sociales no se pueden soslayar. Están ahí y van a estar siempre. No han venido para estar 10 minutos, han venido para quedarse para siempre. Hay que estar. Otra cosa es que hay que aprender a vivir ahí. Y no sé si estamos sabiendo vivir ahí, no estamos sabiendo vivir ahí todavía, porque es demasiado reciente el fenómeno y nos ha atropellado y nos ha sacudido de derecha a izquierda. Pero claro, como no iba a estar en las redes sociales, estaríamos todos. Tendríamos que estar y tendremos que estar. Tenemos que estar siempre. El problema es cómo las usaremos o cómo las dejaremos de usar. Y si seremos capaces de controlar su poderío arrollador que está a través del algoritmo, manejándonos prácticamente como títeres en muchas cosas, ¿no? Cosa que alarma, de verdad, en este momento al mundo entero, a través sobre todo de lo que ya se va viendo venir con la inteligencia artificial. Es un mundo nuevo en el cual tenemos que aprender a vivir. Esta es la gran particularidad. No se trata de que haya que optar por este mundo o por otro, solo hay este, y solo va a haber este. Ya nunca va a desaparecer Internet, ya nunca va a haber solamente unos periódicos, unas radios, unas televisiones. Va a haber eso, más 100 millones de señales que van a llegar de todo el mundo, por todos los lados, siempre, unas ciertas, otras falsas, unas intencionadamente falsas, otras equivocadas, otras llenas de solvencia. Aprender a vivir ahí no es nada fácil, pero va a haber que aprender a vivir ahí, porque ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Porque no ves que se ha podido devaluar quizás la importancia de la información con tanto medio, o pseudo medio. Bueno, se ha transformado por completo, Es que no se puede. Un programa de televisión que tiene mucha audiencia ahora tiene 1 millón de espectadores, hace muy poco tenía muchos más. Ahora decimos medios de comunicación de masas siguiendo la rutina, pero ya no se pueden decir que sean medios de comunicación de masas. El medio de comunicación de masas es TikTok. Ya no son exactamente masas. Está articulándose todo de una manera completamente nueva y diferente. Los medios ocupan el lugar que ocupaban, no ocupan el lugar que ocupaban, ni tienen la trascendencia que tenían, y están compitiendo con estas nuevas oleadas de señales de todo tipo que llegan desde fuera, tratando de encontrar su acomodo, su sitio, su presencia, y están algunos consiguiéndolo, el New York Times, otros intentándolo, todos buscándolo, porque se ha muerto ya el mecanismo tradicional y está teniendo ahora que acomodarse al nuevo, ¿no? ¿Has sido capaz de predecir el futuro alguna vez cuando empezaban estas tecnologías? Nadie puede capaz de predecir el futuro, ¿no? Incluso decían con el siglo XVIII, los que decían que el futuro va a estar marcado por los grandes inventos, y acertaban, no se podían ni imaginar qué iba a significar la luz eléctrica. Sí. ¿Qué iba a significar la luz eléctrica? Sí.
¿cómo puedes imaginarte esto? Dice, la inteligencia artificial va a cambiar nuestro mundo. Eso lo digo yo, lo dices tú, lo dice cualquiera. ¿Eso es adivinar? No es adivinar. No tenemos la más remota idea de lo que va a significar la inteligencia artificial. Cuando decimos la física cuántica va a meternos en un mundo de realidades físicas completamente diferentes a las que hemos conocido, estamos diciendo algo cierto. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. No sabemos qué va a significar. Por tanto, predecir el futuro en el momento en el que estamos ahora es completamente tonto, ¿no? No se puede saber, ¿no? Estamos empezando un nuevo tiempo, pero estamos en el minuto 5 de partido, todavía no ha hecho más que empezar. Todo el mundo está ya deteniéndose a juzgarlo, a analizarlo como si fuera una historia concluida. No ha concluido, está empezando solamente, ¿no? Y están todavía sobreviviendo los restos del viejo mundo con los primeros tiempos del nuevo mundo, en ese choque de olas que nos tiene a todos pues muy confusos. A mí ya me da igual porque yo voy de retirada, pero ahí es donde vais a vosotros tener que acomodar. Las preguntas que tú me haces son las preguntas que te tienes que hacer tú, porque tú sabrás qué vas a hacer en ese tipo de mundo, tú sabrás cómo vas a torear en ese tipo de nueva plaza, cómo se va a vivir ahí, porque esa es una realidad que va a afectar y está afectando a todos ya, a todos y cada uno de los ciudadanos y todos y cada uno de los periodistas. ¿Utilizas tú la inteligencia artificial? Sí, un poco con el ChatGPT, sí, un poco. Sobre todo lo exploro para ver qué tipo de cosas es capaz de hacer. Le encargo diálogos y tal, a ver qué tipo de juegos. Y dan un diálogo entre un matemático y un tal, ¿no? y me divierte ver hasta dónde se puede empezar a llegar. Y te repito que es el primer minuto del partido. Y así todo este primer minuto del partido está provocando en este momento, concretamente ahora, una reflexión profundísima, acentuada además por la encíclica del Papa, que ha sido una encíclica absolutamente colosal, que no es un texto histórico, sin ninguna duda, y que está colocando la atención del mundo entero sobre eso, ¿no? Y de estos 5 minutos que llevamos de partido por ahora, ¿qué titular me podrías dar de la España? Pues que da miedo. ¿De España o de...? No, de la España a día de hoy. Creía que de la inteligencia artificial. Bueno, no. también. No, de la inteligencia y luego con la otra. De la inteligencia artificial, lo que te diría es que en este momento participo de la inquietud que el mundo tiene en torno al tema. Al tema, no a la inteligencia artificial como herramienta en sí misma, que no sabemos cómo va a ser, sino la colosal fuerza y la sensación de que los grandes poderes tecnocráticos del mundo están tratando de hacerse con el control general de la mente humana alrededor de esto. Como digo, está alertándolo el mundo entero en torno a eso. Eso es lo que digo, me inquieta esto. Creo que es un fenómeno como todos maravillosos, creo que produce siempre un desconcierto inicial, participo de él, luego las cosas suelen encajar. Soy esperanzado, creo que el ser humano terminará recolocándolo, pero ahora mismo participo de esa inquietud. Y respecto a España, pues que está en un momento de enorme tensión, de enorme agitación y de enorme inestabilidad, cosa que es evidente. Ayer, día 1 de junio, se cumplían 8 años de la moción de censura de Pedro Sánchez. No tengo muchas ganas de hacer una entrevista política. Podemos tirarlo por otro lado. No, te digo porque no tengo mucho interés en hacer una entrevista política, porque no estoy aceptando invitaciones para participar en grandes tertulias políticas, porque ya he perdido la fe en que cualquier cosa que se diga pueda ser interpretada como brota del quien la expresa. Está ya. Siempre he sabido que el mensaje empieza en el destino, pero ahora más que nunca hay tan marcadas las posiciones de una manera tan radical, los prejuicios están ya tan marcados que es inútil lo que se diga va a ser recibido aquí, así, y de aquí allá, diga lo que diga o diga lo contrario, ¿no? Decía Einstein que es verdad que es más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio, y es cierto, y en este momento la polarización extrema ha llegado a una radicalización de tal manera que se diga lo que se diga, sabes que va a entrar en el cuadrilátero, a empezar a recibir las pedradas de aquí y de allá y no tengo ninguna gana. Pero no es por una cuestión de que la política te dé pereza. No, la política no, me da pereza, no. Hombre, me da pereza, me cansa un poco el punto en el que se ha metido la política, que ha entrado ya en unos fragores de enfrentamiento tan radical que prácticamente hace inútil la posibilidad de construir nada. Y entonces eso me desanima. Y entonces querer participar ahí diciendo cosas, sabiendo que es igual lo que digas o que dejes de decir. Que no te llevan a ningún puerto. En esta casa concretamente lo que yo vaya a decir producirá una serie de opiniones en contra que incluirán reproches diga una cosa o diga la contraria, pero no estoy reprochándole nada de esta casa, digo en cualquier otra igual. Las posiciones están ya pues tan predeterminadas que casi no se admite. No conozco a casi nadie que en los últimos 4 o 5 años haya expresado una opinión un poco matizada, un poco inesperada, del color que... Si eres del Madrid, una opinión un poco pro-Barça, o si eres del Barça, una opinión un poco pro-Madrid, así en la política, no. Están las posiciones muy afinadas y ya no tengo mucho interés. Bueno, ¿y a qué te apetece hablar?
No, tú sabrás, tú me has llamado. Sí, no, por supuesto, pero bueno, si de esto no quieres hablar, ¿hay algo de lo que te apetezca hablar? Bueno, yo quería responderte a lo que tú me preguntaras. Yo tengo ¿no? un montón de preguntas. Pues venga, te pregunta. A ver si Aparte, voy a seguir aparte de la preguntando política y no- nacional, que me apetece menos. Porque la internacional tampoco también te da exactamente. Sí, igual. también, no, pero estamos en un poco lo mismo. O sea, la política internacional está marcando un ámbito geopolítico absolutamente brutal, donde se ha impuesto la ley del más fuerte, eso ya está claro. Y la ley del más fuerte es una derrota del Estado de Derecho. Siempre he creído, y esto sí lo puedo decir, lo digo, toda la historia de la humanidad, en el fondo, viene a ser un poco la batalla entre la ley del más fuerte, entre la ley de la fuerza y la fuerza de la ley. Ha habido una especie de... La fuerza de la ley ha ido poco a poco intentando echarle el pulso a la ley del más fuerte a lo largo de los años y de los siglos. Y un momento ya la democracia y tal le permitió al ser humano ofrecer frente a la fuerza, la ley del más fuerte, una cierta resistencia con la fuerza de la ley, pero ahora está esto, se la dobla la mano y la ley del más fuerte impera absolutamente, ¿no? Sí, en este claro. momento. ¿Echas de menos el micrófono? No, ni un poco. Sabía que ibas a contestar que no. No, pero además se lo he dicho desde el primer día. No tuve ninguna pereza desde el primer día. Y ahora, por lo que te decía antes, como estoy absolutamente desengañado de la deriva que este país ha tomado, haciendo casi imposible la conversación, puesto que las posiciones están tan numantinizadas, pues no tengo menos ganas todavía, porque es que, como digo, no, uno cuando se coloca ante un micrófono aspira a participar en la conversación de alguna manera, pero Sí, claro, no se puede participar en casi ninguna conversación. O sea, Están quiere las decir- posiciones tomadas ya. El periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo. Bueno, el periodismo siempre ha sido una profesión. Se ha dicho muchas veces que este es el mejor momento para dedicarse al periodismo y el peor para vivir de él, ¿no? Porque está apasionante la vida, Sí. como para que sea muy emocionante dedicarse al periodismo, pero el tiempo está complicado porque las estructuras que sostenían la economía de las empresas se ha alterado, se está buscando por dónde encontrar los nuevos caminos de futuro, todavía no se han encontrado y se vive, como digo yo, en pánico financiero, y entonces pues es más difícil sobrevivir dedicándose al periodismo que hace unos cuantos años, pero el periodismo es apasionante, sí. ¿Y si volvieras a nacer, volverías a ser periodista? Pues vamos a ver, me gustaría muchísimo volver a ser periodista, pero me daría miedo si el periodismo deriva hacia donde está derivando en la política española. Está claro que no me dedicaría a esa actividad que me llevara por ahí. Trataría de dedicarme a una actividad periodística que no me llevara a ese terreno, ¿no? Aunque Gastronómico, todas llevan a ese terreno, yo qué sé, dedicado a la información Música. científica, a la información musical, a la información deportiva, a la información de costumbres sociales y tal, pero todo lo que no me llevará a eso, porque he visto que en la política se ha simplificado todo para convertirlo en un juego de buenos y malos, de fans y de no fans, y eso, pues sobre todo lo que hace es un poco inútil cualquier esfuerzo, porque sabes que están las cartas ya jugadas, ¿no? Sí. Hablando, te gusta mucho la música. Sí. Te ha salvado la vida la música. Sí, la música es lo que más me gusta. Sí. Es lo que creo que mejor entiendo. Sí, me gusta mucho. Siempre me ha gustado. Me gusta mucho la música, me gusta mucho leer, pero la música es seguramente la emoción, no es abstracta, es indescifrable, no se toca. Es abstracta, pero si no te llega adentro y te toca por dentro y te sacude de verdad, ¿no? Además, me gusta toda la música, porque soy un gran aficionado a la música clásica, ¿no? Y la ópera me encanta y la música clásica me encanta. Pero eso no me ha impedido en modo alguno paladear todas las demás músicas. Me gusta la música que sea muy buena y que me llegue mucho. De cualquier género, de cualquier palo, me da absolutamente igual. Hablando de la ópera, te gusta mucho, y si tuvieras que ser un personaje de una ópera, ¿cuál serías? Está bien. A ver, un personaje de una ópera, ¿cuál podría ser? Casi todos son unos desgraciados, en el fondo. Todos o son asesinos o los terminan matando. O los termina matando, claro, es un de punto medio. Sí, se mueren demasiados. Es un horror. No lo sé, ahora mismo. Pero tú no tienes miedo a la muerte. No, Jamás la has tenido. no, nunca le he tenido, no sé por qué, pero nunca le he tenido miedo a la muerte. ¿Y a la muerte de los demás? La muerte de los demás es otra cosa. Yo sí me he dado cuenta que por muchas amarguras que te pasen en la vida, yo las he pasado algunas gordas, y no es verdad, es egoísmo puro, te produce mucho más dolor el dolor de la gente a la que quieres si no le puedes ayudar. O sea, yo prefiero pasar los trances malos que yo he pasado que tener que ver de cerca los trances malos que he visto pasar. Pero no es generosidad, al contrario, es egoísmo. O sea, yo sufro más viendo sufrir mucho a una persona que quiero
que sufriendo yo. Tal vez tengo yo bastante alto el nivel de dolor, pero me da poco miedo eso. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios. Pero no creo en Dios, pero soy español. Quiero decir que no es lo mismo no creer en Dios siendo finlandés que no creer en Dios siendo español. Y habiendo sido educado, criado en la Doctrina. el pensamiento religioso católico, etcétera, y que en un momento determinado de tu vida pues lo dejas, ¿no? Pero siempre hay un punto de brasa ahí en el fondo de tu corazón que anda por ahí viendo y que yo de cuando en cuando lo percibo, que reaparece convertido en una especie de chispa y está conectado casi siempre con las actividades de los misioneros, las actividades de la iglesia abnegada, por ejemplo, las monjas que curan a los ancianos, hay una... La gente que da testimonio con su manera de vivir, porque es que hay mucha gente que dice tener fe, pero luego vive como si no la tuviera, o sea, vive exactamente como si la tuviera. Entonces eso no me interesa nada. Pero cuando veo a gente que tiene fe y cree en ella y vive de acuerdo con esa fe, llevando hasta el extremo, cuando hay a los misioneros y tal, entonces percibo que ese agnosticismo que tengo, sí, pues sufre una pequeña sacudida. Entonces me reaparece una cierta brasa del pasado. O sea, algo anda dormido por ahí. ¿Y en qué crees, entonces? En algo hay que creer. ¿En qué creo? Creo en millones de cosas. Es curioso, parece que si no se cree en eso, no se cree en nada. Esa es una teoría bastante curiosa que nos metieron en la cabeza antes, ¿no? Cuando decían, si tú no crees, entonces a ti, ¿por qué no te dedicas al crimen y al... ¿Qué freno moral tienes? Sí, como si fuese algo que nos... Me ha parecido una cosa bastante absurda, es decir, que no se puede tener unos principios éticos, un respeto a la memoria, un respeto al compromiso con la siguiente generación, un respeto a los demás, una voluntad de ayudar. Eso si no se tiene una fe religiosa. Yo no tengo esa fe religiosa, pero creo en el ser humano, creo en la solidaridad humana, creo en los valores de la vida en común y de la vida. Y por tanto no creo que sea cierto eso, de que si no tienes unos valores religiosos ya estás condenado a ser una especie de catástrofe, que te vas directamente al abismo, no lo creo, ¿no? Y hablando del cristianismo, del creer, ¿qué opinas de que toda esta ola de jóvenes que creen en la Iglesia y que se refugian en la Iglesia? Bueno, son vaivenes. Yo a lo largo de mi vida he visto muchos movimientos pendulares, ¿no? En cierto sentido lo anuncié hace unos cuantos años. Dije, ya verás, dentro de poco esta corriente tan en la que estamos viviendo, seguramente le puede llegar a suceder una ola semi-espiritualista, pero es una espiritualidad un poco difusa, no está necesariamente asociada a ser católico o no ser católico. Hay una espiritualidad flotando, es como si hubiera una cierta conciencia de que se necesita algo más allá de lo puramente táctil, y luego un movimiento pendular un poco en esa dirección. Veremos cómo se plasma, cómo se deja de plasmar. Están muy fuertes las religiones evangelistas que están muy fuertes, ¿no? Pero esto en nuestro mundo, en nuestra cultura, esta sensación que percibimos de una cierta espiritualidad renacida, es un movimiento que veremos qué queda, si queda ahí, cómo queda, y que está no tanto asociado a la vuelta al catolicismo y a las prácticas de ir a misa y tal, que también seguramente, pero una parte menor, y una parte mayor, una sensación un poco de regreso a una cierta espiritualidad general, ¿no? En concreta. Desde que dejaste de presentar Hoy por Hoy, ¿has soñado que lo presentabas? No, en un sueño, durmiendo. No, he soñado que estaba ya sonando la sintonía y no llegaba al micrófono, iba corriendo por el pasillo. O sea, que faltaban 5 segundos para que acabara la sintonía, que me iban a abrir el micrófono y que yo no llegaba. Eso sí me ha pasado muchas veces. ¿Y qué interpretación le das a eso? Pues no lo sé, le llamaré a los expertos, Por si habías hablado interpreten, quizás ¿no? No sé, pero esa siempre ha sido esta. Pero además me ha ocurrido mucho, y durante mucho tiempo, esa sensación de que no llego a tiempo, va a abrir el micrófono y no voy a llegar. Corriendo por el pasillo. No sé muy bien por qué. Si tuvieses que meter un mensaje dentro de una botella, ¿cuál sería? Tendría que pensarlo. ¿Sabes? Yo soy un clásico, ¿sabes? Yo toda la vida, todo lo que he dicho lo he pensado antes bastante. Yo he conocido a muchos colegas míos que han tenido el arte yo sabría el qué, de poder decir las cosas un poco así. Yo necesito apuntar mucho antes de disparar.
Yo necesito mucha información para tener opinión, mucha información para tener opinión. Y necesito bastante tiempo para tener opinión. Y para cualquier cosa que he dicho acertada o equivocadamente, le he dedicado un rato largo de reflexión. La gente que me conoce lo sabe. Y por tanto, a esto mismo que me acabas de preguntar, te respondo así. Necesitaría un ratito para darle vueltas a la cabeza y responderte adecuadamente. O sea que si te pregunto, que era la segunda pregunta, pero por no perderla porque parece que está muy graciosa, si te metieras tú dentro de la botella y te tuvieses que ir a algún lado, ¿dónde te irías? No me la podrías contestar. Bueno, en ese caso me temo que iría donde quisiera la botella, porque esto está marcado por las olas y la corriente de las mareas, ¿no? Pero si me tuviera que llevar a algún sitio, que me lleve a San Sebastián, ¿no? Y hablando de botellas, ¿se vive mejor bebiendo buen vino? Sí, claro. Pero vamos, según la más mínima duda. Yo ya sé que hay un gran debate sobre si se bebe o se deja de beber, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho beber, pero no me ha gustado nunca beber mucho. Al contrario, porque soy capaz de paladear un vino rico, bueno y tal, me ha parecido siempre un poco sacrílego beber sin controlar. Tal. Entonces, creo que sí, yo al menos, yo creo que a mí me gusta mucho un vino bueno y no bebo casi nunca durante la semana, ¿eh? Yo solo bebo el viernes o el sábado, sí, pero cuando bebo me gusta que sea bueno. ¿Los jóvenes beben menos? Bueno, también va por rachas y por modas, ¿no? Sí, es así, es que si yo te digo, desde que yo tenía 20 años hasta aquí, las bebidas estaban de moda y cómo dejaron de estarlo y cómo vienen otras y tal y cual, ahora pues sí, se han puesto de moda unas cosas que dentro de 5 años pues ya no estarán de moda, estarán de moda otras. Pues que... Bueno, en comparación con una redacción de aquellos tiempos, era una pues cosa... Para empezar, lo primero que notaría si llegaras a una redacción de aquellos tiempos es que nadie está fumando y que nadie está bebiendo alcohol, porque en una redacción de aquellos años... todo el mundo estaba fumando, en los estudios todo el mundo estaba fumando, invitados y profesionales, y porque era muy normal que la gente estuviera tomando un whisky. Eso es lo primero que notarías. Lo segundo, que no había ordenadores y que había mucho más debate. O sea, el barullo que había en una redacción antes y el silencio higiénico, hospitalario que hay ahora en las redacciones de los nuevos medios de comunicación, es muy llamativo. Ahora todos están con el ordenador en silencio, trabajando un poco así. ¿No? Allí vivíamos mucho más apasionadamente y se debatían mucho más las cosas porque no teníamos ordenadores, ¿no? No había música de los cascos, que es una cosa que es Sí, horrible. pero sobre todo el tabaco, el whisky y el no ordenador dándole, por lo tanto, a casi todos los temas por mucho juego de conversación, de discusión y de debate, porque allí no había la posibilidad de esconderte en un ordenador y buscar respuestas por ahí. También había más enviados especiales, más corresponsales, más reporterismo en la calle, menos trabajo hecho desde la comodidad de la mesa, etcétera. Es otra cosa distinta. ¿Cuál ha sido la llamada de teléfono que nunca te habrías esperado que te llegase? Pues no sé. Llamada de teléfono que no esperaba que... Supongo que habrá habido muchas, pero así como para destacar llamativamente en una conversación con la que estamos tú y yo teniendo, no recuerdo, no he tenido llamadas muy sobresalientes, ¿no? Es curioso porque tú fíjate, hay una teoría tan consolidada ya respecto a cómo eran las relaciones siempre entre los que hacíamos los programas y las empresas, que hay mucha gente que pensaba que a mí me llamaba todas las mañanas Polanco, con el cual yo me veía una vez al año en una comida que hacían al final de año allí, que me llevaba Cebrián, que no me ha llamado nunca, ninguna vez en su puñetera vida, ni ningún político, que no me ha llamado nadie nunca, que lo digo sabiendo que nadie lo va a creer, porque había ese principio referido a nosotros, no a los demás, ¿eh? O sea, nadie pensaba que el obispo le llamaba a los de la COPE, o eso no, solo a nosotros nos llamaban los demás. Pero forma parte de la guerra de los medios, no forma parte de la realidad. A mí no me llamaba nunca nadie. Y de llamadas así, pues ahora mismo no me acuerdo. Bueno, sí, llamadas del calibre de han liberado a Ortega Lara, por ejemplo, ¿no? Y un calambrazo brutal en la redacción, ¿eh? Y es así, referidas a noticias que han sido grandes calambrazos, ¿no? De acuerdo a eso. No vamos a dejar de lado la política. Me refiero a cuál ha sido la llamada que nunca te esperabas que te llegase. Como a Iñaki Gabilondo, ¿no? Al periodista. Fuera de la política.
que no esperaba que me llegase. Las llamadas que más me han impresionado esperaba que me llegasen. Podían estarse refiriendo pues, al fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, ¿no? O la llamada de un médico que te dice tienes tal problema, ¿no? Esas son las que no esperaba recibir y que prefería no haber recibido. No tengo ninguna llamada de impacto, esta show, una llamada como para que pueda responderte brillantemente a tan brillante pregunta. Y ahora volvemos, si quieres contestar esta, pero Sí. ¿te han llamado de la Zarzuela alguna vez para pedirte consejo? ¿O de la Moncloa incluso? De la zarzuela. Para pedirte consejo. ¿La primera cosa? No, a mí no me ha llamado a pedirme consejo nunca nadie. No. Nadie. No, he estado en la zarzuela alguna vez con el rey Juan Carlos. Me llamaba, pues, hacía alguna vez citas así. Bueno, en el acto ahora que se celebró el 50 aniversario del comienzo de la monarquía, en el que se hizo el Parlamento, tuvimos una conversación, Fernando Onega y yo, con el Parlamento y con la Casa Real para organizar un acto que se hizo en el Parlamento. Pero no, y llamarme de la Moncloa para pedirme consejo, desde luego nunca, ninguna vez. ¿Echas de menos a Fernando? A Onega. Sí, no teníamos una relación muy directa, pero nos sabíamos muy directamente unidos, porque teníamos algunos rasgos, en cierto sentido, conexiones históricas, ¿no? Date cuenta que él era un hombre de confianza absoluta de Adolfo Suárez en una época trascendente de España, y yo fui director de informativos de la televisión en una época importante de España, y cuando Suárez era presidente del gobierno, y entonces, pues, tuvimos alguna manera triangular de conexiones ahí. Luego, yo dejé de ser director de informativos de la SER para pasar a ser director de informativos de la tele, y ese lugar que yo dejé fue Fernando Onega el que lo ocupó, de manera que teníamos también experiencia compartida en la misma casa, éramos de la misma generación, casi de la misma edad, nos respetábamos y nos queríamos mucho, nos veíamos poco, pero bueno, y me hacía muchísima gracia el sentido del humor que tenía. Es que me parecía, era genial. Eso que él solía contar, la gente lo recuerda porque es inolvidable, ¿no? Cuando decía en el lecho de muerte que le dice el marido a la mujer, oye, ahora que estoy a punto de morir, dime de verdad, ¿me has engañado alguna vez? Y dice, ¿y si no te mueres? Siempre estaba con un elemento gallaico, chascarrillo, galaico, divertido, muy inteligente, y sobre todo de las pocas personas que se ha podido mantener con todo lo que ha pasado, siempre en la línea de la respetabilidad general, ¿no? Todo el mundo le ha respetado y le recuerda con respeto y con afecto, ¿no? Eso es un éxito muy grande para él. Hablando de traiciones, ¿ha habido algún Judas en tu carrera? Bueno, no, Judas no. ¿Sabe lo que pasa? Que la alta competición es muy dura en general. Toda alta competición. Lo mismo que sea en la radio, en la tele, en el fútbol, en lo que sea. La alta competición es muy dura. Se libran batallas fuertes ahí, se disputan. Yo no he tenido nadie que estuviera disputando mi puesto. Nunca he tenido alguien que estuviera disputándome el puesto y jugándome por las zancadillas por allí. Pero bueno, siempre hay cosas en la historia de una larga carrera profesional jugando en las grandes ligas, pues siempre pasan cosas, pero nada muy especial. A mí me han tratado bien en general. Mi experiencia profesional es muy satisfactoria. Con toda la gente que me ha rodeado, mis jefes me han dejado siempre en paz, aunque nadie se lo crea. Mis compañeros me han respetado, nos hemos querido mucho, han pasado muchos por allí. Y he tenido en general buenas experiencias, no tengo experiencias muy amargas, pero sí que es cierto que si ahora tuviera que coger el bisturí y diseccionar, pues cogería a lo mejor 6 momentos que sufrí un poco, ¿no? Pero bueno. ¿Crees que has tenido una carrera casi que perfecta o perfecta? He tenido mucha suerte, es atípica mi carrera, es que no se parece para nada a la carrera de nadie de nuestra profesión, Mateo. Date cuenta que mi primer sueldo fue dirigir una emisora de radio. Mi segundo sueldo, dirigir otra emisora de radio. Mi tercer sueldo, dirigir otra emisora de radio. Mi cuarto, director de informativos de la SER. Mi quinto, director de informativos de la tele. He tenido una carrera muy atípica, tan atípica, que yo comencé siendo directivo. Normalmente la gente hace un camino distinto. Es una persona que ha hecho un programa o que hace un trabajo más o menos de campo, luego a lo mejor de más mayor
terminas siendo directivo. Pero en mi caso al revés, comencé siendo directivo. Yo durante bastantes años de mi vida no se me había ocurrido a mí que fuera yo a ser un hombre, que fuera a hacer programas ante el micrófono, ante la televisión. Yo era un directivo, que dirigía emisoras, estaba metido en el comité de programas de la cadena SER, era un directivo, llamado a ser un directivo. Y por circunstancias de la vida me terminé encontrando haciendo programas, haciendo, como digo, un recorrido inverso. Todo el camino que la gente hace más habitualmente termina llevándole a los despachos. A mí me sacó de los despachos, ya no quiero ver un despacho ni en pintura. ¿Y el truco dónde está, Iñaki? El truco. No, las circunstancias de la vida se produjeron así, no había ningún truco. Llegó un momento en que yo ya decidí que no quería ser directivo. El directivo es un trabajo muy amargo, ¿eh? El directivo es un trabajo muy amargo, porque le triunfan y le fracasan los demás. Es como el entrenador, tú estás en el banquillo, el entrenador está en el banquillo, da las instrucciones, pero luego el que mete el gol te hace triunfar y el que falla el gol te hace fracasar, pero tú estás sentado mientras otros juegan y hacen goles o los fallan, ¿no? El directivo da instrucciones, marca líneas, marca pautas y espera que pase, y luego pasa o no pasa. Y entonces la sensación de estar muy pues, a la sombra o detrás de la acción que tú no haces directamente, ¿no? O sea, tú marcas las pautas que te da la gana, pero tú marcas las pautas de una televisión y luego el que hace el programa de televisión no lo hace bien y tú estás tirándote de los pelos, pero tú no haces el programa de televisión. Entonces ya llegó un momento en que yo dije, mira, yo no quiero ya ser una persona, yo quiero ya, o triunfo con mis aciertos y fracaso con mis errores, pero yo ya no quiero estar tan pendiente de cosas que además en las posiciones directivas, ya sobre todo cuando era director informativos de la televisión, me permitió comprobar hasta qué punto sobre determinados puestos directivos caen una cantidad de tensiones de todo tipo, políticas, económicas y tal, que ese no es mi mundo, ¿no? ¿Le has tenido miedo a la crítica? No, hombre, es evidente que te hace mucho más ilusión cuando alguien te dice que lo haces bien que cuando te dicen que lo haces mal. Y cuando ha habido veces que se ha desarrollado con una gran crueldad. Y luego, sobre todo, que al haber vivido una época en la que se libraban unas guerras feroces de medios, las críticas eran a su vez feroces también. Y se participaba de las críticas, aunque a lo mejor no fuera directamente referida a mí, pero las críticas de este medio con este medio, haciendo tal. Entonces, pues había mucha crueldad en muchas críticas. Yo me he pasado mucho tiempo recibiendo cada mañana pues improperios, insultos de aquí, de allá y tal. Entonces, no me han importado casi nunca mucho, pero ha habido algunas veces que sí, porque ha habido comentarios de muy gran crueldad. Al principio, sobre todo cuando hubo un momento en que Luis del Olmo y yo nos descubrimos, que de repente había llegado gente que tomó la decisión de que ellos eran la libertad y nosotros no. O sea, apareció de repente nosotros somos la libertad y vosotros no sois la libertad. Bueno, nos extrañó un poco. Pero cuando estás viviendo todos los días, muchas horas, en un tipo de actividad, no es que te acostumbres, porque nunca te acostumbras, pero forma parte de lo previsto, o sea, forma parte de lo previsto. Entonces yo aguanto siempre muy bien cualquier tipo de crítica porque reconozco el derecho de todos a tener su opinión y en ocasiones pues me han dolido algunas porque han sido crueles o han sido injustas, ¿no? Pero bueno. ¿Te acuerdas del día de antes de dejar la radio y los medios? Ese saber nunca lo he terminado de dejar, sí, todavía no paro de hacer cosas. El día que dijiste, dejo hoy por hoy... No, fue la empresa la que me pidió que hiciera otra cosa, o sea, yo no pensaba dejarlo en aquel momento. A mí nunca me ha resultado muy... Claro, es que ya comprendo que puede sonar muy raro, pero yo nunca he tenido un sentido muy propietario de las cosas. Yo no me considero propietario. Yo no dirigí Hoy por Hoy, yo lo creé, no existía, yo le puse el nombre y lo creé entero, ¿no? Pero nunca tuve la impresión de que era mi programa. E incluso alguna vez lo comentaron, no sé si hace poco también lo comentaba Aymar, tenía la impresión, llegado un momento, de que estábamos empezando a chupar mucho balón, ¿no? Es decir, chupar demasiado balón. Decíamos, somos ya muy mayores, ¿qué hacemos aquí tanto tiempo en esta milonga? Si España ha cambiado, si ahora somos viejos, si somos ya una minoría, si la mayoría de la gente ya no tiene nuestra edad ni vive en nuestro mundo, ¿qué hacemos nosotros aquí, no? Entonces, nunca he tenido una sensación muy de propietario, no me ha producido mucho dolor. Luego también sabes lo que ocurre, que a mí me ha ido muy bien, profesionalmente me ha ido muy bien, quiero decir, he tenido éxito profesional y continuado, nunca he dejado de tener trabajo, siempre lo he tenido, han sido destacados, trabajos notables, en los cuales pues, he ocupado posiciones también de relieve y tal, y
todos los que vivimos esa época grande un poco de la radio, de Luis del Olmo, Encarna, José María García, yo, etcétera, fuimos unos bendecidos, porque vivimos una época grande, gloriosa de la radio, se tenía mucha notoriedad, dinero, se veía con mucha estamos un poco en lo alto de una ola que fue, es decir, los nombres que te he mencionado, yo estaba más o menos en esa tribu, ¿no? Pues esa experiencia viviendo en ese tiempo tan grande, pues nos convirtió en unos verdaderos privilegiados. Entonces, empezar a ponerle alguna pega a cuanto empiezan las cosas a ser de otro color, empieza a llegar otra gente y ya todo, pues, las cosas cambian. Yo nunca tenía sensación propietaria, al contrario, estaba muy agradecido de lo bien que me había ido, pero convencido de que en cualquier momento pues tendría que dejarlo, ¿no? Y con una carrera tan larga, tantas entrevistas, tanto tiempo de micro, ¿con qué entrevista te quedaste con ganas de hacerla, que nunca la hiciste? Hombre, a mí me hubiera gustado mucho poder hacer una entrevista como Dios manda, pues al rey o al jefe de ETA, ¿no? Me acuerdo que Pedro J. hizo una entrevista a un jefe de ETA, se montó un follón de aupa en la prensa, y yo dije, no, está muy bien, ¿por qué no lo va a hacer? Si todos lo hemos intentado, solo que no lo hemos conseguido, y él lo ha logrado, claro, pues ya está, aleluya. Imagínate. Otra cosa es cómo hagas la entrevista, puedes criticar a lo mejor cómo le hayas hecho una entrevista al jefe de ETA, si hubieras dicho así, de la otra manera o de la de más allá, pero criticar que un periodista le haga una entrevista a un jefe de ETA me parecía un contradios, porque yo al menos yo lo intenté muchas veces, pero no me salió. Pedro lo intentó y le salió. Y yo pues fui de los que decía que defendí que lo hubiera hecho, ¿no? Pero yo hubiera querido hacer esa entrevista, hubiera querido entrevistarle al rey, pero al rey no le gustaban los periodistas españoles para hacer entrevistas. Cuando tenía que hacer alguna, la hacía con alguna periodista francesa o así, ¿no? Y luego me pasó una cosa bastante curiosa. Alicia Koplovich, por ejemplo, que era un personaje de estos tan distinto a toda la gente que me había conocido, que había vivido en otro universo. Un día le pedí una entrevista, como todo el mundo. Y como a todo el mundo me dijo que no. Pero me dijo que me seguía y que no me iba a hacer una entrevista, pero sí le gustaría pues que nos conociéramos, que nos tomáramos un café y tal. Nos conocimos, nos caímos bien y ya está. Pero es de otro tipo, ¿no? Pero yo creo que al jefe de ETA y al rey, diría, sí, como dos entrevistas que me hubiera gustado poder hacer, sí. ¿Y qué pregunta nunca te han hecho a ti? Me han preguntado tantas cosas que no creo que haya habido ninguna que no me hayan hecho, ¿no? Es que no me puedo acordar que no me han hecho. Me han preguntado todo lo habido y por haber, ¿no? No sé. Perdóname, Mateo. No, totalmente entendible. ¿Que te hubiesen gustado que te hiciesen, a lo mejor, o que te hiciese yo en esta entrevista? No, lo mismo, Mateo. Tú eres un hombre libre que pregunta lo que te da la gana y yo no soy quien para decirte lo que tienes que preguntar o no, ¿no? Lo que sí creo es que mi trabajo me colocó en un sitio muy destacado para muchas cosas y por otro lado estaba ya tan marcado en estas guerras que ha habido de medios y de tal y de tal, que siempre he tenido la sensación de estar como acompañado de una especie de bola de hierro atada al tobillo, que era la de ser como periodistas sometidos y agarrados a la tiranía de un medio ultrapoderoso que hacía lo que quería, que nosotros éramos simplemente los muñecos del ventrílocuo de un poder por encima de nosotros, ¿no? Y eso a mí me ha solido fastidiar, luego ya me acostumbré, ¿no? Me ha solido fastidiar porque todos nuestros compañeros vivían la misma vicisitud que yo, pero a ninguno le habían acusado nunca de eso. O sea, eran todos mis libros menos yo, ¿no? Todos tenían mucho mérito cuando obtenían algún éxito, menos yo, porque yo trabajé en un sitio que era un poder absoluto, que hacía lo que le daba la gana, que tenía imperial y tal. Entonces sí he tenido en ocasiones esa pequeña tristeza de estar acompañado, hasta que lo acepté, lo entendí, de una especie de bola que era: tú no eres un hombre libre, sino un hombre sometido a la tiranía de una empresa que está, y el poder y tal cual. Eres el muñeco de un ventríloco. Y eso me ha solido producir dolor en algún momento. Luego ya me acostumbré y me di cuenta que ya no merecía la pena. Siendo un hombre atractivo, exitoso, ¿has caído alguna vez en la vanidad? ¿En la? ¿Vanidad? Sí, claro, me imagino que sí. Yo creo, pero no soy especialmente vanidoso, pero tampoco
soy un ser humano, es decir, que soy un ser humano que tiene ganas de gustar más que de no gustar, de triunfar más que de no triunfar. No soy exactamente un pavo real, pero claro, sería idiota que no te dijera que no tengo vanidad. Tengo la vanidad normal que creo, a lo mejor más de la media, ¿no? No demasiado, ¿eh? No he sido nunca, en principio, señalado por eso, ¿no? No he sido nunca señalado por demasiado vanidoso, pero me ha gustado gustar y me ha gustado pues triunfar, y me gusta el elogio y me disgusta el no elogio, pero no es natural, ¿no? Pero nunca demasiado. A partir de cierto momento, un poquito, un cierto ascetismo, así, una cierta distancia zen, ¿no? con todas estas cosas, ¿no? Es que vivir mucho tiempo en el escenario público, aunque ahora ya estemos fuera de la jugada, con el escenario tan fuerte que fue siempre en la cadena SER, o el Grupo Prisa, o la SER, Hoy por Hoy, etcétera, en la guerra esta, pues esto es un ejercicio que te da también te da un cierto callo, ¿no? O sea, que es muchos años metido en ese sitio, ¿no? Bien, no sé, soy bastante media en general, ¿no? Bastante media en general. No he llamado mucho la atención por vanidoso ni por no vanidoso. Pero lo digo porque creo que seguramente los compañeros que han trabajado conmigo, han trabajado muchos años, 200 personas, entre unos y otros que han ido, te dirán algo parecido. Te dirán algo parecido, sí. Muy vanidoso no, pero algo vanidoso seguro, claro. ¿Cómo sería tu vida sin Lola? Ahora sería muy difícil, porque ya ha llegado además a la edad en la que estamos, la fragilidad te acompaña y sin ella pues no podría seguramente ni resistir, pero ha habido momentos de mi vida que ha sido tan trascendental, absolutamente trascendental, como para decir que me salvó la vida. En un momento de nuestra vida su presencia ha sido determinante para mí y para mi familia. ¿Y a quién has salvado tú en esta vida? Pues no sé. Pues vete a saber, pues a lo mejor algún oyente que no tengo ni idea de que exista, y que vete a saber en qué lugar y en qué día y en qué momento y por qué razón, por algo que yo dije o dejé de decir, pues resulta que le entró un resplandorcillo que le ayudó en A, en B o en C, pues seguramente también, pues seguro que ha pasado, ¿no? Como ha ocurrido también cosas al revés. A mí una vez me llamó una chica diciendo que quería que yo le atendiera, no sé cómo, que me llamaba porque se iba a suicidar y tal. No le hice ni puñetero caso y se suicidó, por ejemplo, ¿no? O sea, me estaba llamando de verdad pidiendo socorro y yo no me di cuenta de socorro. Pensé que otra llamada más de las muchas llamadas de gente que dice que te quiere conocer o que quiere verte o que quiere que le llames, ¿no? Yo creo que la semilla que uno va aprendiendo a lo largo de muchos años de micrófono, durante muchas horas todos los días, es una semilla que vete a saber a dónde ha llegado, ¿no? La parábola del sembrador. Muchas habrá caído a la carretera, se lo han comido los pájaros del cielo, otras habrán germinado, vete a saber en qué mente o en qué sitio, en qué cosa. Y a lo mejor, pues seguro que sí, seguro que hay gente a la que pues le ha podido ayudar algo que haya dicho, como seguro que hay gente a la que le ha pasado lo contrario. Y es muy misteriosa la comunicación. Te repito mucho esta idea que es central, ¿no? Que el mensaje nace en el destino, ¿no? O sea, el mensaje brota del origen, pero nace exactamente en el destino. Es ahí donde germina, donde no germina. Y no sé, el misterioso mundo de los oyentes tan grande, no sé qué tipo de efecto se ha podido producir. Sí. ¿Has disfrutado en esta charla que no hayamos hablado de política? Sí, hombre, te lo he agradecido, aunque me parece que te ha decepcionado, pero... Que no, que a mí no me... Al revés, a mí me parece maravilloso. Es lo que te digo, ¿no? Un mundo muy cargado. No tengo ningún interés tampoco diciendo equidistante. No, yo no soy equidistante, no, tengo mi opinión, mis posiciones, mi punto de vista y mi criterio ante las cosas. Lo único que ocurre es que yo me elegí esta actividad porque quería ser de alguna utilidad. O sea, porque yo quería que si hago un programa, pues le sirva de algo a alguien, ¿eh? Pero es que ahora ya tengo una enorme duda de que sirva para alguien lo que pueda decir alguien que tiene ya un nombre más o menos reconocido y que cuando empiece a hablar va a ser ya recibido pues por tirios o por troyanos de una manera tan predeterminada que cualquier cosa que digan es inútil que pueda ser recibida como yo lo quiero transmitir, porque yo siempre he creído mucho en los matices, muchísimo en los matices. Me horrorizan las
ideas absolutas, los bienes absolutos, lo más absoluto, no creo en eso, creo que todo está mucho más combinado, creo que España no tiene solución como no se recuperen los diálogos, como no se recupere el sentido de lo compartido, el sentido de lo común, y como veo que eso no va por ahí las cosas, y que luego, sobre todo, no soy yo quien pueda contribuir a eso, porque estoy invalidado para contribuir a eso, pues me da pena y no quiero entrar, ¿no? ¿Te has sentido alguna vez, ahora que has dicho que invalidado, validado para hacerlo? No, pero durante mucho tiempo de mi vida yo creía que nuestro trabajo jugaba un papel que construía, y yo veía que construía un papel de todos. Nosotros veíamos que decíamos que había habido un accidente en la carretera de La Coruña y porque no está bien señalizado el parque, a lo mejor veíamos que se arreglaba la señalización. O hice una vez un programa de televisión denunciando que no tenían blindados los cristales la casa cuartel de Zarauz y pusieron un blindado en la casa cuartel de Zarauz. Te estoy poniendo un ejemplo un poco gráfico. Sí. La impresión de que estás contribuyendo en un momento en que España estaba avanzando, transformando y tal, pues participabas en eso como todo el mundo en la construcción de esto, ¿no? Pero al llegar al extremo de la radicalización polarizada tan grande que hay ahora, es cuando he perdido yo esa fe. Me pasa un poco como a San Manuel Bueno Mártir, el libro de Unamuno, ¿no? Que he perdido la fe de poder servir de alguna utilidad, ¿no? Me parece que ya las posiciones están tan radicalmente tomadas que es un poco inútil intentar contribuir a que se fabriquen más consensos, más acuerdos, más diálogos, es un poco lo que yo creo, ¿no? ¿Pero por qué crees que a la gente le molesta tanto que alguien no se simpatice con un lado o con el otro? No, porque se han polarizado las cosas. El juego ya es un juego de guerras. ¿Tú le has oído a uno del Madrid aceptar que sea mejor Messi? ¿O a uno del Barça que sea? Si es un destacado, no. Butragueño, mira que es un señor educado, fino, cuidadoso, diplomático, muy político y magnífico, irreprochable. Te va a costar mucho que te acepte que ha sido penalti. El penalti, te digo el ejemplo superlativo, ¿no? Sí. Porque ya casi se considera una traición cualquier cosa que pueda parecer que está constituyendo una concesión al pensamiento del adversario y todo esto. Y entonces ya digo, bueno, eso. ¿De las elecciones del Real Madrid hablas o de eso tampoco? Yo soy de la Real Sociedad, ¿sabes? Yo asisto con curiosidad a las elecciones del Real Madrid. Ahora me he enterado que el aspirante Riquelme ya quiere contar con Raúl, sí, que nos va a anunciar ya dentro de poco quién va a fichar y tal. Sigo con curiosidad y con interés la aventura del Real Madrid, pero voy a decir, yo soy de la Real Sociedad y para mí son cosas de multimillonarios por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Es como ver cómo se está Elon Musk haciendo sus cuentas. Sí, otra vez, hombre más rico del mundo, 800.000 millones de euros de patrimonio, qué locura. Iñaki, si tuvieses que enviar a alguien, o a un grupo o a algo, al infierno de forma metafórica... No, yo al infierno no le mando a nadie. A nadie. No, para nada. ¿Y al cielo? Tampoco. El cielo, de luego, está mi madre seguro. Yo no creo en el cielo, pero tiene que haber algo parecido al cielo para que quepa mi madre, porque es que si no sería un disparate todo. Nada tendría sentido. Nada tendría sentido. Si mi madre no está... si no hay un sitio donde esté mi madre, un sitio es poco especial, entonces esto ha sido todo un error. Pero... No, pero es mentiras. Le mandaría a ese cielo donde está mi madre a mucha gente. Si tuvieses que enviar a alguien al purgatorio... ¿A que pase un ratito antes de ir al cielo? Pues a todos. Y ya. Porque como no le quiero mandar a nadie al infierno, pues al purgatorio le mandaría a todos y que pasen más o menos tiempo, pero que terminen saliendo de ahí para ir al paraíso, ¿sabes? Iñaki Gabilondo, ha sido un placer que te pases por el purgatorio. Encantado. Ahora, fuera de cámara, repasamos los nombres de cada uno de los de, los de la foto del proyecto de normas y estilo de la cadena SER. De hace unos cuantos años. Me ha gustado recordar esto.